Hay un hombre que llega a casa todas las noches a un apartamento en silencio, sin esposa, sin novia, sin nadie esperándolo. Y el mundo ha decidido sentir lástima por él. Asumen que algo salió mal, que nadie lo quiso, que tiene miedo a la intimidad, que hay algo roto en él que mantiene el amor afuera. Casi todas esas suposiciones están completamente equivocadas, porque para el hombre Sigma, vivir solo no es una herida, no es un fracaso, no es un accidente, es un resultado al que llegó conscientemente, por razones más pensadas que las de la mayoría de las personas que se emparejaron por miedo a quedarse exactamente donde él está. Hoy vas a entender la psicología real detrás de por qué los hombres Sigma viven solos, por qué es una elección, no un rechazo, y qué entiendes sobre las relaciones que las personas que lo compadecen nunca se detuvieron a considerar. Pero antes de entender su elección, primero hay que entender el motor que el Sigma desactivó, el mismo motor que empuja a todos los demás. Si miras honestamente por qué la mayoría de las personas en pareja, una porción significativa se reduce a miedo. Miedo a estar solo, miedo a morir sin nadie, miedo a ser el último soltero del grupo, miedo al apartamento vacío y los fines de semana en silencio y la pregunta inevitable en cada reunión familiar sobre cuándo va a sentar cabeza. Este miedo opera mayormente debajo de la conciencia, pero es un motor poderoso. Empuja a personas hacia relaciones que quizás no elegirían de otra manera. Las mantiene en relaciones que ya superaron. Baja sus estándares a lo que simplemente está disponible. El Sigma no tiene este miedo operando, o lo desmanteló hace tiempo. En algún punto de su vida, generalmente a través de un periodo de soledad que no eligió, aprendió que estar solo no era la catástrofe que todos tratan como tal. Enfrentó el apartamento vacío y descubrió que era sobrevivible, luego que estaba bien, luego que frecuentemente era preferible, y una vez que ese miedo desapareció, solo entra a una relación cuando es genuinamente mejor que su ya buena vida en soledad. Un estándar que la mayoría de las conexiones simplemente no alcanza, y sin ese miedo empujándolo, pudo hacer algo que la mayoría evita completamente: observar las relaciones a su alrededor con ojos claros. El Sigma es un observador, y pasó años mirando las relaciones a su alrededor sin las ilusiones que la mayoría carga. No solo vio el resumen que las parejas muestran en público, vio la textura privada que hay debajo. Vio amigos que lentamente se perdieron dentro de sus relaciones, convirtiéndose en versiones diluidas de quienes solían ser. Hombres vibrantes que se apagaron, hombres ambiciosos que se ablandaron, hombres curiosos que dejaron de serlo porque todo su ancho de banda mental quedó consumido en gestionar una relación. Vio la negociación constante de bajo grado, los compromisos que empezaron pequeños y se acumularon hasta convertirse en una vida reducida, e hizo el cálculo honesto que la mayoría evita. Preguntó qué estaban costando realmente esas relaciones versus qué estaban entregando, y notó que en muchos casos el costo era enorme y el retorno modesto. Vio algunas asociaciones que genuinamente hacían a ambas personas más grandes, pero eran raras. El caso común era una disminución mutua lenta que todos habían acordado llamar amor. Habiéndolo visto con claridad, se negó a entrar en ese arreglo solo porque se esperaba de él. Pero no es solo lo que vio afuera lo que lo mantiene solo. Hay algo que construyó adentro que cambia completamente el cálculo. Para la mayoría de las personas que viven solas, la soledad es un estado que hay que soportar hasta que termine. Tiempo vacío, espacio muerto, el hueco entre el contacto social. Lo llenan con distracción porque no hay nada en él que lo sostenga. Para el Sigma, la soledad no está vacía, es donde ocurre su vida más importante, donde piensa sus pensamientos más profundos.
hace su mejor trabajo, construye sus habilidades, procesa su experiencia en comprensión. Su tiempo solo no es una sala de espera, es un taller. Esto cambia completamente el cálculo alrededor de una relación, porque una pareja necesariamente consumiría una gran porción de la soledad de la que depende su mejor versión. Una pareja necesita tiempo, atención, presencia, energía emocional. Todo eso tiene que salir de algún lado, y gran parte vendría de las horas exactas que él actualmente pasa, convirtiéndose en quien es. Para un hombre cuya soledad es genuinamente generativa, renunciar a grandes cantidades de ella no es un precio pequeño. Es renunciar a las condiciones que producen su mejor pensamiento y su trabajo más significativo. Vive solo en parte, porque solo es donde más vivo está. Y hay algo que hace que incluso las relaciones que intenta inevitablemente se tensionen. Algo que tiene que ver con su relación con la honestidad. Hay un tipo específico de deshonestidad integrada en muchas relaciones, y el Sigma simplemente no puede tolerarla. Muchas parejas funcionan parcialmente sobre performance. Fingir interés que no sientes. Fingir afecto por obligación de calendario. Fingir entusiasmo por la relación frente a otros. Decir las cosas esperadas. Hacer los gestos esperados. Participar en los rituales de pareja. Estén o no los sentimientos genuinamente ahí en ese momento. La mayoría acepta esto como una parte normal de las relaciones. Ni siquiera lo experimenta como deshonestidad. Es simplemente lo que haces. El Sigma tiene una tolerancia inusualmente baja a este tipo de performance. No representa emociones que no está sintiendo y le resulta genuinamente difícil participar en el teatro romántico esperado cuando el sentimiento subyacente no está presente. Esto hace que las relaciones convencionales sean difíciles para él, porque las relaciones convencionales frecuentemente requieren exactamente esa performance para funcionar. Su negativa a fingir afecto, a decir las cosas esperadas en el momento correcto, es leída por las parejas como frialdad. No es frialdad, es la negativa a mentir, incluso en las pequeñas formas socialmente aceptadas que mantienen lubricadas la mayoría de las relaciones. Y todo esto lleva a la razón más profunda de todas, la que explica por qué no es que se haya rendido con el amor, es algo completamente diferente. El Sigma no se opone a la relación en principio. Lo que rechaza es conformarse, y la distinción importa enormemente. Tiene un sentido claro, frecuentemente no expresado, de lo que una relación tendría que ser para valer la pena. No una fantasía de perfección, sino un requisito estructural específico. Tendría que ser con alguien cuya presencia mejorara su vida en lugar de reducirla. Alguien suficientemente independiente como para no necesitar mantenimiento constante. Alguien cuya compañía fuera genuinamente mejor que su soledad, que dado lo buena que es su soledad, es un estándar muy alto. Esta persona es rara, estadísticamente rara, y el Sigma, a diferencia de la mayoría, está completamente dispuesto a esperarla indefinidamente antes que conformarse con alguien que no alcanza ese estándar, donde otros sienten una presión creciente de emparejarse antes de que sea demasiado tarde y bajan sus estándares consecuentemente. El Sigma no siente esa presión, porque su vida en soledad no es un patrón de espera del que está desesperado por escapar. Es una buena vida con la que está contento de seguir viviendo hasta que aparezca algo genuinamente mejor. Si ese algo nunca aparece, habrá vivido una buena vida solo. La próxima vez que veas a un hombre viviendo solo, sin esposa, sin novia, sin nadie esperándolo en el apartamento silencioso, resiste el reflejo de compadecerlo. Podrías estar mirando a alguien que llegó ahí a través de una serie de elecciones claras
que la mayoría nunca tuvo la seguridad de tomar. Desmanteló el miedo que empuja a todos los demás a emparejarse. Observó lo que las relaciones realmente cuestan y se negó a pagar ese precio por cualquier cosa que no fuera lo real. Su soledad no es un fracaso del amor, es frecuentemente una negativa a aceptar una versión del amor que lo reduciría. Y si la persona correcta aparece algún día, la reconocerá, porque nunca borró su visión con compromisos.